So, Entonces, remember last week we ended recuerden, la semana pasada terminamos right in 47 and 48. en el versículo 47 y 48. The more you go away from you, the more statics. Okay. Closer to the mic. So, he quotes a psalm here, Aquí nos habla de un salmo, or it's a quote from the Old o Testament. es una cuota del Viejo Testamento. Somebody read 47. Entonces voy a leer el 47. One of you read, please. ¿Uno de ustedes puede leer el versículo 47? Now that's an interesting quote. Esa es una muy interesante cuota, frase, Cita, yeah, reference. cita, Because in the Old Testament, porque en el Viejo Testamento, it was said that Jesus was supposed to be the light for the Gentiles, right? porque se había dicho que Jesucristo iba a ser la luz de los gentiles, ¿correcto? This was a reference to the Messiah. Esta era una referencia del Mesías. Now you have to understand Ahora debes de entender that Israel as a nation, que Israel como una nación, they were called to be a light to the Gentiles, ellos fueron llamados a ser la luz para los gentiles, but they failed pero ellos fallaron many times. muchas veces. So Jesus, or the Messiah, Entonces Jesucristo o el Mesías, according to Isaiah de acuerdo con Isaías and the Psalms y los and all Salmos the prophecies about the Messiah, y todas las profecías del Mesías, the Messiah was called the servant. el Mesías fue llamado un siervo, el siervo. He was a replacement for Israel Él era el reemplazo en el lugar de Israel, because he was their representative, porque él era el que los representaba, because they had failed. porque ellos habían fallado. But God had called Israel to be the light. Pero Dios había llamado a Israel para que Israel fuera la luz. But since they wouldn't be the light, Pero como ellos no fueron la luz, then the Israelite, el israelita, the Messiah, el Mesías, the son of David, el hijo de David, the representative for the nation, el representante de la nación, with the blood of Abraham, con la sangre de the Abraham, blood of David, la sangre de David, in his veins, en sus venas, he would be the Jew él sería el who judío would be the light to the que Gentiles. sería la luz para los gentiles. But as a man, Pero como un hombre, it would be impossible for him to do that alone. era imposible para que él hiciera esto solo. So once the Messiah came, Entonces cuando vino el Mesías, he began to send his representatives. empezó a mandar a sus representantes. And that's what Paul and Barnabas considered themselves. Y entonces esto es lo que Pablo y Bernabé se consideraban As the representatives como los representantes of Jesus the de Messiah, Jesucristo el Mesías, who was the representative que era el representativo of the nation of de Israel. la nación de Israel. So through him, Entonces por medio de él, they could apply this to themselves. eso lo podían aplicar a ellos mismos, Because in the prophecy, porque en la profecía it was about the Messiah. se trataba del Mesías. I have made you singular, Te he hecho a ti singular, a light for the Gentiles. la luz para los gentiles. But Paul said, Pero Pablo dice for he has commanded us, que él nos ha mandado un mandamiento, he has commanded us nos ha mandado a nosotros to be a light. de ser la luz. And he quotes this verse Cita. La cita habla de este verso to prove this point. para probar este punto. Now, the other part interesting La otra parte que es muy interesante is Jesus is the one that brought salvation. es de que Jesucristo es el que trajo la salvación. But as the representatives of Jesus, Pero como representantes de Jesucristo, Paul and Barnabas, Pablo y Bernabé, they considered themselves ellos se consideraban with sufficient authority con la autoridad suficiente
to bring salvation de traer la salvación to the ends of the world. para a los confines de la tierra. Now, the other part that applies to us, Ahora, la otra parte que nos aplica a this nosotros, is what I want us to get from this study today. esto es lo que quiere que agarremos, que aprovechemos de este estudio All today todo este día, is that we are also que nosotros también somos his representatives. sus representantes. Now, Paul calls us his ambassadors. Ahora, Pablo nos llama sus embajadores. And what is an ambassador? ¿Qué es un embajador? BJ knows because he worked with a lot of them. PJ sabe porque él ha trabajado con muchos embajadores. Yeah. But you guys have heard in the movies, right? Pero ustedes han escuchado en las películas, ¿correcto? Where an ambassador Lo que es un embajador has diplomatic immunity. tiene comunidad, Inmunidad. inmunidad Diplomatic. diplomática. Okay. Why is that? ¿Por qué es esto? Because he is the representative of his nation. Porque él es el representante de su nación. He does not belong to the nation Él no pertenece a la nación that he's in. en la cual él está. He belongs to the nation that he's from. Él pertenece de la nación de donde viene, de donde proviene, Okay. Which means que significa his laws su pérdida y sus leyes are the laws of his nation, son las leyes de su nación, not the nation he lives in. no en la nación en la que él vive. Now, Paul uses this term for Christians. Ahora, Pablo usa este término para los cristianos. He says, we are ambassadors. Dice, nosotros somos embajadores. Why? ¿Por qué? Because the rules of this world don't apply to us. Porque las reglas de este mundo no nos aplican a nosotros. Just like an ambassador, Así como un embajador, we have diplomatic immunity. tenemos inmunidad diplomática. Satan can't punish us, Satanás no puede castigar, neither can the world, ni el mundo, without God's permission. sin el permiso de Dios. If you want to do something to an ambassador, Si tú quieres hacerle algo a un embajador, you have to go to the Secretary of State tienes que ir con el secretario de Estado and get his permission y tener su permiso to do anything to an para ambassador. hacer cualquier cosa que quieras hacerle al embajador. And if he says, Y si él dice, no, he's under my no, protection, él está bajo mi protección, you can't do a thing to him no puedes hacerle ninguna cosa a él legally. legalmente. The same is true with us. Para nosotros es la misma. Nobody in this world Nadie en este mundo can do anything to us nos puede hacer algo, unless God allows it. al menos que Dios lo permita. Wow. Wow. Because we are his representatives. Porque nosotros somos sus representantes. We are the representatives Somos los representantes of the servant of the Lord de este siervo del Señor in Jesus Christ. en Jesucristo. And as his Y representatives, así como representante, our concern nuestras preocupaciones are not about things of this world. no son de las cosas en este mundo. Our focus Nuestro enfoque are the things of our kingdom. son de cosas de nuestro reino. Does that make sense? ¿Tiene sentido para ustedes? Now, we are from the kingdom of God. Nosotros somos del reino de Dios. Then whatever happens in this world, Cualquier cosa que suceda en este mundo it doesn't matter. no importa. And we're going to see that in Paul's life. Y lo vamos a ver esto en la vida de Pablo. He's focused on one thing, Él está enfocado en una sola cosa, his kingdom, su reino, of his Lord, de su Señor, with his gospel, con su evangelio, for his people, para su to gente, do his work para hacer su obra in his way, de su manera, where he wants him to go, a donde Él quiere que vaya, when he wants him to cuando go. Él quiere que vaya. That is the reason we are here. Esta es la razón por la cual estamos aquí. If you ever want to know Si alguna vez quieres saber what is my purpose, cuál es mi propósito, if you are a believer, si tú eres un creyente, that is your purpose. ese es tu propósito.
It's your only purpose. Es tu único propósito. ¿Tiene sentido? ¿Tiene sentido Does para that make ustedes? sense, you guys? Make sense, PJ? You guys. I'm not pointing them out. So, Okay. but it's interesting Pero es bien interesante. when the Gentiles heard this, Cuando los gentiles escucharon de esto, that Paul and Barnabas que Pablo y Bernabé had come habían venido as lights to the Gentiles como la luz de los gentiles, to bring salvation de traer la to salvación all of the earth, para todo el mundo. they rejoiced. Ellos se gozaron, se regocijaron. And then it says in verse 48, Entonces dice en el versículo 48, somebody read? ¿alguien puede leerlo, por favor? Oyendo esto, los gentiles se regocijaban y creyeron cuantos estaban ordenados a la fe. See. Now, notice that last part. Ah, no, fíjense en esta última parte. Appointed to eternal life. Ah, Apuntado. apuntado a una vida eterna. Now, if this is the only verse we had about salvation, Entonces, si este fuera el único versículo que tuviéramos de la salvación, then we could assume podríamos asumir that God predetermines que Dios predetermina who's going to be saved quiénes van a ser salvos and who's not. y quién no va a ser But salvo. this isn't the only verse. Pero no es, este no es el único versículo. A few verses ago, Unos versículos atrás, when the Jews rejected the gospel, cuando los judíos rechazaron el evangelio, Paul said, Pablo dijo, since you put it to the side entonces porque ustedes lo hicieron a un lado and you judge yourselves y se juzgaron a sí mismos to be not worthy para no ser merecedores of eternal life, de la vida eterna, for this reason, por esta razón we're going to go to the Gentiles. vamos a ir a los gentiles. So it was a response to their rejection Entonces esta era una respuesta a su el rechazo of the Jews. de los judíos. And God held them responsible. Entonces Dios los hizo responsables For de their esto, choice. por lo que habían escogido. But if we were to assume, Pero si nosotros asumiéramos, based on all the verses basado en todos los versículos that are used in the New Testament, que están usados en el Nuevo Testamento, if we were to assume a theology they had, si hubiéramos asumido que era una teología que ellos hubieran tenido, then it would have to be one, entonces debería de haber a theology una teología that includes God's offer to everybody, donde incluye donde Dios se lo ofrece a todos, His justice to condemn a person, la justicia para condenar a una persona, His foreknowledge, su conocimiento para el conocimiento, no, His knowledge beforehand, su Preconocimiento. su preconocimiento okay, and His decision y su decisión to save anybody who believes, de salvar a todo aquel que creyera and the freedom y la libertad to either choose or reject Him. de escoger o rechazar. Okay? These are essential points in the doctrine. Estos son puntos esenciales en la doctrina. So if anybody ever teaches contrary to this, Si alguna vez alguien predica algo contrario a esto, like we don't have a choice, como que no tenemos una alternativa, we're not really free, no, en realidad no somos libres, you'd have to reject half the New Testament. entonces tendrías que rechazar la mitad del Nuevo Testamento. If someone were to say, Si alguien fuese a decir, no, God doesn't decide to save us, no, Dios no decide salvarnos. that depends on us, Eso depende de cada uno de nosotros. you'd have to reject another half of the New Entonces tendrías que rechazar la otra mitad del Nuevo Testamento. If somebody were to say Si alguien fuera a decir that God only calls some, que Dios nomás llama a algunos, you'd have to reject a couple books entonces tendrías que rechazar algunos libros of the New Testament. del Nuevo Testamento. Okay? So just based on that verse, Entonces, basado nomás en este versículo, what we can say that means lo que podemos decir que lo que significa, is the ones that God knew would be saved, el de los que son nuevos serían the ones that God knew would be saved, los que Dios sabía que iban a ser salvos, and the ones that He had said
y los que él había dicho, If they call on me, I will save them. si ellos me llaman, yo los salvaré. These were the ones that were saved that day. Estos fueron los que fueron salvos ese día. That's interesting. Ahora, es bien interesante. They came into the city Entraron a la ciudad and they just preached the gospel. y predicaron el evangelio. The first Sunday. El primer domingo. Go ahead, take a drink. I was waiting for you. Giving you a drink. Thank you. Yeah. They didn't build relationships. Ellos no empezaron a construir relaciones, They didn't pray about it. no oraron por él, por esto. They didn't walk around the city and do some prayer trips No caminaron alrededor de la ciudad y empezaron a hacer oraciones and ask the Lord, what's your will? y preguntarle al Señor cuál es tu voluntad. There's nothing bad about doing those things, No hay nada malo con hacer eso, but get to work too. pero a ponerse a trabajar, a la obra. When you go into a place, Cuando tú vas a un lugar, just preach the gospel. nomás predica el evangelio. Why? ¿Por qué? Because what we see, Porque lo que vemos, there were some people that were ready. había gente que ya estaba lista. They were just waiting for the gospel. Ellos nomás estaban esperando el evangelio. God had been working in their life, Dios había estado trabajando en sus vidas and they were ready. y ellos estaban listos. We call that the tree from the bottom of the fruit on the bottom of the tree. Le llamamos el fruto de la parte debajo del árbol. Easy to pick. Es fácil de agarrarlo. See? Right over there, we got one on the Así, ground. por ejemplo, ahí tenemos uno allá, casi en la tierra. That's easy fruit. Ese es fruto fácil. When you come in Cuando tú entras to an area, en una área, to a job, a un trabajo, to a situation, a una situación, to a party, una a fiesta, reunion, una reunión, event, un evento, just start talking about the gospel nomás empieza a hablar del evangelio. and see who's ready. Y fíjate a ver quién está listo. Now, once all the fruit is dropped, Ahora, ya cuando el fruto todo haya caído, then it takes work. entonces sí se toma trabajo. When we came here Cuando llegamos aquí, in April en abril, to start the church, para empezar la iglesia, we have 4 people. teníamos 4 personas. That's how many came that Sunday. Esas son la cantidad de personas que vinieron ese domingo, Sunday. el domingo. We started spreading the word around. Empezamos a repartir la palabra, a hablar de la palabra. Started teaching the word, Empezamos a enseñar de la palabra. and everybody who's here was ready. Y todos los que están aquí estaban listos. The neighbors across the street were praying for a church. Los vecinos que viven del otro lado de la calle estaban orando por una iglesia. And a few in Zacatón were doing the same thing. Y unas cuantas más personas en Zacatón estaban orando igual. So, Entonces, but the result of preaching the gospel pero el resultado de predicar el evangelio is verse 49. está en el versículo 49. The word of the Lord La palabra del Señor spreading through the whole region. Desparciéndose por toda la región. But notice what's next. Pero fíjense qué es lo que sigue. The Jews Los judíos that were against Paul, que estaban en contra de Pablo they started causing problems. empezaron a causar problemas And they created some persecution y empezaron a crear persecuciones against Paul and Barnabas en contra de Pablo y Bernabé and pushed them out of the city. y los empujaron Of the- fuera de la of the ciudad, area, of the area. de la área donde estaban. So what did Paul and Barnabas do? Entonces, ¿qué es lo que hicieron Pablo y Bernabé? Kick the dust off their feet. Ellos se sacudieron el polvo de los pies. That's all they did. Es todo lo que hicieron. They didn't argue with them. No discutieron con ellos, They didn't fight with them. no pelearon con ellos. You don't want us here? Okay. ¿No nos quieren aquí? Ah, bueno, Right here. nos vamos de aquí. Okay. And the disciples Y los discípulos were filled with joy and the Holy Spirit. estaban llenos de gozo y del Espíritu Santo. Now that sounds odd Esto suena como algo contrario or weird. o algo raro. The word of the Lord spreads, La palabra de Dios se esparció
the enemies start attacking Paul and Barnabas, El enemigo empezó a atacar a Pablo y a Bernabé, push them out of the area. los empuja fuera del área donde So estaban. Paul and Barnabas go, Entonces Pablo y Bernabé se van and the disciples are filled with joy. y los discípulos estaban llenos de gozo. It's an interesting commentary. Es un comentario muy interesante. It only makes sense La única manera que tiene sentido is if we understand the concept of the ambassador. si entendemos el concepto del embajador. See, it didn't matter if they had enemies. Fíjense, no importaba si tenían enemigos, It didn't matter if they got pushed out of an area. no importaba si estaban empujados, echados fuera de una área. That's the things of the world. Estas son cosas del mundo. That's the circumstances. Esas son las circunstancias. The spiritual reality was La realidad espiritual era, the word of the Lord spread, la palabra de Dios se esparció and the disciples were full of the Holy y Spirit. los discípulos estaban llenos del Espíritu Santo. And for that reason, Y por esta misma razón they had joy. tenían el gozo. That's it. Es The todo. rest didn't matter. Lo demás no importaba. This is what we have to learn. Esto es lo que debemos aprender. If the purpose that we are here Si el propósito por el cual estamos aquí is to be his ambassadors, es para ser embajador de Él, then the only thing that matters entonces la única cosa que importa is Es- the work, es la obra, the ministry, el ministerio, the word of the Lord spreading, la palabra de Dios esparciéndose. people being filled with the Holy Spirit, Gente está llenándose del Espíritu Santo, people believing. gente creyendo. That's all that matters. Es todo lo que importa. The financial situation, La situación the financiera, emotional la situation, situación emocional, the job, la obra, where you live, donde vives, where you're working, donde estás or trabajando, if you're not working at o all, si no estás trabajando en sí, that doesn't matter. eso no importa. That's not the purpose for you being here. Ese no es el propósito por el cual tú estás aquí. The reason we're here La razón por la cual estamos aquí is to be ambassadors in his kingdom. es para ser embajadores en su reino. Paul says it like this to Timothy. Pablo le dice así a Timoteo: If you're a soldier si tú eres un soldado in a battle, en una batalla, you have one thing, you have one job. tú tienes un solo trabajo. Whatever your boss tells you. Cualquier cosa que te diga tu patrón, Whoever's above you, quien sea que está arriba de ti and he gives you an order, y te da una orden, that's your job. ese es tu trabajo. Nothing can distract you from that job. Nada te puede distraer de ese trabajo. Because if you fail in that job, Porque si tú fallas en este trabajo, your friends might die. tus amigos pueden morir. It's a battle. Es una batalla. This is a spiritual battle Esta es una guerra espiritual for the souls of the people in Real Aramito para las almas de la gente de aquí de Real Alamito, and San Pedro en San Pedro, and Zacatón en el Zacatón, Tronconal el Tronconal, en Hermosillo, en Hermosillo, and Pesqueda, en Pesqueira, Sonora, en Sonora, and Mexico, en México and all of the world. y en todo el mundo. It is the battle for the souls of men and women. Es una guerra para las almas de todos Of men and women. los hombres y de las mujeres. That's what it is. Esto es lo que es. And if we get Y distracted, si nosotros nos distraemos, our friends, nuestros amigos, like we learned in Ephesians, como aprendimos en Efesios, the church la iglesia doesn't grow properly. no va a crecer apropiadamente. We have problems Tenemos problemas. if we don't do our part. Si no hacemos nuestra parte, Paul and Barnabas Pablo y Bernabé and the disciples they were teaching, y a los discípulos que les enseñaban, they understood. ellos entendían esto. Didn't matter if Paul got kicked out of the area. No importaba si Pablo lo habían corrido de ese lugar donde estaba. Let me ask you, Déjeme preguntarte esto. what would we do? ¿Qué haríamos nosotros en su lugar? What do you think? ¿Qué es lo que piensas? As a church, Como una iglesia, what if ¿qué si somebody organized a protest alguien organizara una protesta against us? en contra de nosotros? It made the news,
ah, It made the news, llegó hasta las noticias principales, made the papers. llegó a los periódicos, Everybody knew about it. todos sabían de eso, They called us a cult, nos llamaron un culto, un secta. una secta. Okay. What if that happened? ¿Qué si eso pasara? How would we respond? ¿Cómo responderíamos a esto? It'd be interesting. Fuera algo interesante. What if your family O si tu familia really started attacking you en realidad empezara a atacarte for attending a Calvary Chapel por atender a Iglesia Calvario or a Protestant church if your o family una iglesia protestante si tu familia es Many of protestante? you experienced that. Porque muchos de ustedes han experimentado esto. You know that part. Ustedes conocen de esta parte. What does Paul and Barnabas do? Entonces, ¿qué es lo que hicieron Pablo y Bernabé? Knock the dust off them. Nomás se sacudieron el polvo de sus zapatos y siguieron. Same thing they did with the Jews. Asimismo hicieron igual con los judíos. If you don't want to hear it, Si no quieren we escucharla, won't talk about it. no hablaremos de él, del evangelio. We'll go somewhere else Iremos a otro lugar where they do want to hear it, donde sí quieran escucharlo or o, where we don't know yet. o no sabemos aún. So in Iconium, in a different city, Entonces, en other city, otra ciudad, read chapter 14, alguien puede, en capítulo 14, read 1 through 7. del 1 al 7. Cuando Pablo y Bernabé entraron juntos en la sinagoga de los judíos en Iconium, hablaron de tal manera que creyó una gran multitud, tanto de judíos como de griegos. Pero los judíos que no creyeron excitaron y llenaron de odio los ánimos de los gentiles contra los hermanos. Con todo se detuvieron allí mucho tiempo hablando valientemente, confiados en el Señor que confirmaba la palabra de Dios, concediendo que se hicieran señales y prodigios por medio de sus manos. Pero la gente de la ciudad estaba dividida, y unos estaban con los judíos y otros con los apóstoles. Cuando los gentiles y los judíos y los gobernantes prepararon un atestado para maltratarlos y apedrearlos, los apóstoles se dieron cuenta de ello y huyeron a las ciudades de Licaonia, Listra, Derbe y alrededor. Sigue hasta 7. Y ahí continuaron anunciando el evangelio. Interesting. Interesante. Look at all the things that are going on. Fíjense todas las cosas que estaban sucediendo. They have preaching the gospel, Estaban predicando el evangelio and a big number of Jews and Gentiles y believe. un número muy grande de judíos y gentiles Believe. Oh, creyeron, Greeks, sorry, in the digo, synagogue. griegos, In the synagogue. en la sinagoga. But the unbelievers, Pero los que no eran creyentes, they create some problems. ellos empezaron a crear problemas. That's verse 2. Ese es el versículo 2. So what do the apostles do? Entonces, ¿qué hicieron los apóstoles? Verse 3. Versículo 3. So they stayed for a long time. Se mantuvieron allí por un tiempo muy largo. They create problems, Crean problemas, so they stay for a long time. entonces se quedan por un mayor tiempo. Why? ¿Por qué? Because of verse 1. Por el versículo 1. You see, verse 2 doesn't matter. ¿Sabes? El versículo 2 no importa. They created problems for them. Crearon problemas para ellos. So, Entonces, who cares? ¿a quién le importa? Verse 1 says, El versículo 1 dice, a great number of Jews and Greeks believed. un gran número de judíos y griegos creyeron. So they stayed for a long time. Entonces se estuvieron ahí por un largo tiempo. When we go through these chapters, Cuando pasamos por estos capítulos, you can almost isolate podemos separar the verses los versículos that talk about Paul working in the kingdom. que habla de Pablo hablando del reino, Working in the kingdom. trabajando en el reino And for the kingdom. y para el reino.
And then you could isolate other verses Entonces puedes separar otros versículos that are all about the enemies. que habla de los enemigos. Está bonito. No es muy común ellos venir. Tiene hambre. Su comida es atrás de mí. So Entonces, that's what we see here. es lo que estamos viendo aquí. A great number believe, Un gran número creyeron, so they remained for a long time. entonces se mantuvieron allí por un largo tiempo. The unbelieving Jews, Los judíos incrédulos they create problems crean problemas and they tried to kill them, y trataron de matarlos, and so they went to another place. entonces se fueron a otro lugar And they continued to preach the gospel. y continuaron predicando el evangelio. They didn't stop preaching Ellos no pararon de predicar, just because there were problems. nomás porque había problemas. Enjoy the cardinal behind me, okay? Disfruta la cardinal atrás de mí. Then we see in verse 8, Ahora vemos en el versículo 8, it's a continuation of verse 3. es una continuación del versículo 3. They remained a long time, Se mantuvieron ahí por un largo tiempo, speaking boldly for the Lord. hablando Valiente. valientemente para el Señor. Great signs and wonders were being done. Grandes señales y milagros estaban siendo Through the apostles. por medio de los apóstoles. Some people believed, some people didn't. Mucha gente creyó, mucha gente no creyó. Now, when they were ready to kill them, Ahora, cuando estaban listos para matarlos, that's when they left. es cuando ellos se retiraron. But probably only Pero probablemente no más after God said, después que Dios dijo, these ones are good, estos son buenos, it's time to move on. es tiempo de movernos, de seguir adelante. Because in Lystra, Porque en Listra there would be another healing iba a haber otra sanación similar to Peter's, similar a la de Pedro, whose was similar to Jesus's. cual fue similar a la de Jesucristo. Now, that's not an accident. Eso no fue un accidente. God is showing Dios estaba demostrando that the work of Jesus, que el trabajo de the Jesucristo, teaching of Jesus, las enseñanzas de the Jesucristo, miracles of los Jesus milagros de were Jesucristo continuing through Peter, continuaban por medio de Pedro, even though Jesus was gone. aunque Jesucristo ya no estaba ahí. And then God was continuing to show Entonces Dios continuaba demostrando that the message of Jesus que el mensaje de that Jesucristo, continued through Peter que continuaba por medio de Pedro, was going to continue through Paul and Barnabas. iba a continuar por medio de Pablo y Bernabé. And he confirmed that teaching, Y él confirmó esta enseñanza that it was from God, que era de Dios, by doing the same miracles haciendo los mismos milagros as Jesus como Jesucristo and Peter. y Pedro. And he did it through Paul, Y lo hizo por medio de Pablo, a man un hombre who from birth had never walked. que desde su nacimiento no había caminado. And it says he listened to Paul speaking Y dice que él escuchó a Pablo hablar in verse 9. en el versículo 9. Then it says Paul, Entonces dice, Pablo, looking directly at him, mirándolo directamente a él, he saw his faith. le miró su fe. Now, what does that mean? Ahora, ¿qué significa eso? How do you see faith in a person? ¿Cómo puedes ver la fe en una persona? Any ideas? ¿Alguna idea? How do ¿Tienen you see ustedes? faith? ¿Cómo miras la fe en una persona? It might have been his expression. A lo mejor eran sus That expresiones, could be. puede ser, But I think on the other side, pero yo pienso que de otra manera, God Dios gave him discernment le dio el discernimiento and the knowledge y el conocimiento to know what he believed, para saber lo que él creía, what this man believed. lo que este hombre creía. This man believed Este hombre creía that God was going to heal him. que el Señor lo iba a sanar. Now, it couldn't have been just a desire, No pudo haber sido nomás un simple deseo, because I assume porque yo asumo that in this man's life, que en la vida de este hombre, he probably desired to be saved many times. To be él healed many deseó times. muchas veces de ser sanado.
if he had been crippled since birth, Si él había sido minusválido o enfermo desde nacimiento and couldn't walk, y no podía caminar, there's no way this is the first time no había ninguna manera que esta era la primera vez that he wanted to be healed. que él quería ser sanado. So what was different? Entonces, ¿qué era lo diferente aquí? Well, biblically, the Bíblicamente, definition of faith is la definición de fe is when you hear God es cuando tú escuchas a Dios and you believe him, y tú le crees, right? ¿correcto? Faith comes from hearing, La fe viene por el oír and hearing from the word of God. y por oír la palabra de Dios. He listened to Paul speaking, Él escuchó a Pablo hablar and he heard it as the word of God. y la escuchó como la palabra de Dios. He didn't know, we don't know what Paul was saying, No sabemos lo que Pablo estaba diciendo, but God must have been speaking to this man pero Dios tuvo que haber estado hablando a este hombre through the words of Paul, por medio de las palabras de Pablo, or maybe even directly. o quizás hasta directamente a él. God was speaking to him, El Señor le estaba hablando a él, telling him, diciéndole, I'm going to heal you. te voy a sanar. And then he told Paul, Y él le dijo a Pablo, he believes me, él me cree, heal him. sánalo. And he was healed. Y fue sanado. He tells him, stand up on your feet. Le dice, ponte de pie. And when the crowd saw what Paul did, Y cuando la gente vio lo que Pablo hizo, they started saying, ellos empezaron a decir, the gods have come. los dioses han llegado. And they named Paul Y nombraron a Pablo Hermes, Hermes and they named Barnabas Zeus. y a Barnabé le llamaron Zeus. 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 Uh-huh. How wrong was that assumption? Qué mala estaba esa asunción de ellos. But these were Greeks Pero estos eran griegos. who didn't know anything Que but nos- Greek theology No sabían nada más que teología griega about those gods. acerca de esos dioses. When they saw the miracle, Cuando ellos vieron los milagros, they didn't understand ellos no entendieron what was happening. qué es lo que estaba pasando. Now we need to remember this. Ahora, debemos de recordar esto. When we're ministering to people, Cuando le estamos ministrando a la gente, they're going to have a lot of beliefs van a tener muchas creencias that they're going to bring with them que van a traer con ellos into the church. adentro de la iglesia. This is why we do New Believer Bible studies. Esta es la razón por cual hacemos el estudio de Biblia de nuevos creyentes Or fundamentals of the faith, o fundamentos de la fe, to make sure they understand para asegurarnos de que ellos entiendan that what the Bibles that they believed in de que de la Biblia que ellos creían o creen when they got saved, cuando ellos fueron salvos, that same scripture esa misma escritura teaches many things enseña muchas cosas that are contrary que son contrarias to what they used to believe. a lo que ellos creían. And those things need to be corrected. Y esas cosas necesitan ser corregidas. Or we have things like this. O tenemos cosas así como esto. They see a miracle. Ven un milagro. Ah, it's Zeus and Hermes. Oh, es Zeus y Hermes. And it's going to say in a minute Y ahí va a decir aquí en un minuto that they want to make sacrifices to Paul and Barnabas que querían hacer sacrificios a Pablo y Bernabé as gods. como si fueran dioses. And Paul says, no, 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 Y no, Pablo no, no, les no. dice, no, 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 no. Don't do that. No hagan eso. He says he cried out. Él dice que gritó, He tore his clothes se rompió su ropa and he ran y corrió. and said, don't do Y this. les dijo, no hagan eso. Why are you doing this? ¿Por qué están haciendo We're eso? not gods. No somos dioses. We are men just like you. Somos hombres como ustedes. He says, what we're teaching you today Les dijo, lo que les estamos enseñando este día, is these beliefs that you had, de que las creencias que you tenían need to abandon them necesitan abandonarlas because they're not true. porque no son verdad.
Jesus is the truth. Jesucristo es la verdad. He died on the cross for Él your murió en sins. la cruz por nuestros pecados He rose again y se levantó otra vez on the third day. en el tercer día. And if you believe in him, Y si tú crees en Él, then you will be forgiven from your sins. serás perdonado por tus pecados. And the one true God Y el único Dios verdadero, who created the universe que fue el creador del universo and is greater than any other y belief, es más grande que cualquier otra creencia, that God is telling you, este Dios te está diciendo, forget about these other gods. olvídate de los otros dioses. You only need me. Lo único que necesitas es a mí, No more. no más. There are no other gods. No hay otros dioses. Does that make sense? ¿Tiene sentido para ustedes? We have problems like that in the church Tenemos problemas como estos en la iglesia. if we bring our old beliefs Si traemos a la iglesia nuestras viejas creencias into our church now. adentro de la iglesia que hoy es tu iglesia. When we study the Word of God, Cuando estudiamos la palabra de Dios, it's to correct our views, es para corregir nuestras doctrines, doctrinas, como Our la vemos, beliefs. nuestras creencias. the way we used to think the world works. La forma en que pensábamos que el mundo funcionaba, We learn how it really works aprendimos cómo en realidad funciona from the creator of the world. por medio del creador del mundo. Hey, babe, lights? Thank you. Please, please, please. And then it says, Y luego dice, Paul tells them, Pablo les dice, in the past generations, en las generaciones pasadas, he ignored what you're doing. él ignoraba lo que estaban haciendo. And all of the nations, Y todas las naciones they got to follow their own beliefs. se fueron siguieron sus propias creencias. He revealed himself to Israel, Se reveló él mismo a Israel and the job of Israel y el trabajo de Israel was to reveal him to the world. era de revelarlo a él, al mundo, And they didn't do y it. nunca lo hicieron. And for that reason, Y por esta razón, God didn't hold the world responsible él no culpó ni hizo responsable al mundo, because it wasn't their fault. porque no era culpa de ellos, It was the fault of the Jews. era culpa de los judíos. And they suffered for it. Y sufrieron por esta causa, ¿eh? Captivity 4 times Estuvieron en cautiverio 4 veces for not doing their job. por no hacer su trabajo. But Paul says, Pero Pablo dice, but God didn't leave them without any witness. pero Dios no los dejó sin ningún testigo. He still blessed the other nations. De todos modos bendijo las otras naciones. He gave you rain. Les dieron reinado, He gave you rain. les dio lluvia, He gave you food. les dio alimento. And through that, Y por medio de eso, he provided for you Él proveó para ustedes, so you could recognize para que pudieran reconocer, somebody up there's in my favor. alguien allá arriba está a mi favor. I don't know who it is, No sé quién but es, there's got to be a God. pero tiene que haber un Dios. And it seems like he loves me. Y parece que Él me ama. So he still gave them a witness, Entonces, de todos modos, les dio un testigo, but he didn't hold them responsible for their ignorance. pero no los mantuvo responsables por su ignorancia. But then the Jews came from Antioch, Pero entonces los judíos vinieron de Antioch, the ones that have been persecuting them the whole time, los mismos que estaban persecutándolos todo el tiempo, and they tried to kill Paul. y trataron de matar a Pablo. Now, personally, Ahora, personalmente, my opinion of this verse, mi opinión de este versículo, read 19 and 20, pueden leer 19 y 20, and then I'll tell you what I think, y luego les digo qué es lo que yo pienso, and I'll tell you why. y les digo por qué. Pero vinieron algunos judíos de Antioquía y de Iconio, y habiendo persuadido a la multitud, apedrearon a Pablo y lo arrastraron fuera de la ciudad, pensando que estaba muerto. Pero mientras los discípulos lo rodeaban, él se levantó y entró en la ciudad. Al día siguiente, Pablo partió con Bernabé a Derbe. Now let's picture this. Ahora, Imagínese. imaginémonos esto. Paul Pablo gets stoned to death. lo apedrean casi a muerte. Well, I think it was to death. Yo pienso que era a muerte.
Because if you've ever seen anybody be stoned in Porque si, videos, si alguna vez has visto a alguien ser apedrado en un video, you're not going to live through that. no vas a vivir después de eso. It's not just little rocks. No son nomás simple piedras chicas. They throw rocks at you. Tiraban piedras a ti, rocas. Okay. Their purpose is to kill you. El propósito era de matarte. Okay? And they don't accidentally leave you alive. Y no te dejan vivo accidentalmente, de puro accidente. Okay. ¿Ok? But then it says the disciples gathered around him. Pero después dice que los discípulos lo rodearon y se juntaron ahí con él. And he just gets up. Y nomás se levanta. And what does he do? ¿Y qué es lo que hace? Goes back into the same city. Se vuelve a meter a la misma ciudad. Would you do that? ¿Tú harías eso? If they just tried to kill you, Sí, nomás si te hubieran tratado de matar throwing rocks at you apedrándote until they think you're dead, hasta que ellos pensaban que ya estabas muerto, drag you out of the city, a arrastrarte fuera de la ciudad and then you just stand up and go back in the city. y nomás te pones de pie y te devuelves a la ciudad. That's bravery. Eso es valor. That's commitment. Eso es Compromiso. compromiso. That's dedication. Eso es dedicación. They were ambassadors. Ellos eran embajadores. Their job, Su trabajo era preach the gospel in that city de predicar el evangelio en esa ciudad until God tells them they're done. hasta que Dios le dijera que ya habían acabado. Go to the next one. Váyanse a la siguiente. So Paul says, Entonces Pablo dice, I'm not done. no he acabado. They interrupted my sermon. Me interrumpieron el sermón. I got a sermon to finish. Yo tengo un sermón que terminar. He goes back into the city. Se devuelve otra vez a la ciudad. Now I imagine Ahora, me imagino why they didn't just kill him again. por qué no nomás lo mataron a la segunda vez que entró. What would you do? ¿Qué harías tú? You just tried to kill somebody. Acabas de tratar de matar a alguien. You think they're dead. Tú piensas que ya está muerto. That means they're covered in blood. Eso significa que están cubiertos de sangre. He couldn't have been breathing, Él no pudo haber estado respirando. or they would have known he was alive. O hubieran sabido que aún estaba vivo. They thought he was dead. Ellos pensaban que estaba muerto. And then he walks back into the city Y se levanta y se vuelve a la ciudad. like nothing happened. Como que si nada hubiera pasado. Because in his ministry, Porque en su ministerio nothing happened. nada pasó. That didn't change his orders. Eso nunca cambió sus órdenes. That didn't change his focus. Nunca cambió su enfoque. It didn't change his ministry. Nunca cambió su ministerio. We cannot let the world No podemos dejar que el mundo determine our ministry. determine nuestro ministerio. The only thing we need to know La única cosa que necesitamos saber is what God wants us to do. qué es lo que Dios quiere que hagamos. And then we do that. Y eso es lo que hacemos. Never let the world determine your ministry. Nunca dejes que el mundo determine tu ministerio. Too many churches did that during COVID. Muchas iglesias trataron de hacer esto cuando pasó esto lo del COVID. ¿Sí o no? ¿Sí o no? As a pastor, Como pastor, I have a job yo tengo un trabajo to equip my church to do the work of ministry. para equipar a mi iglesia para que hagan el ministerio. And you guys have one job. Y ustedes tienen un trabajo. Learn to do the work of ministry. Aprendan a hacer el trabajo de ministerio. And then do it. Y entonces háganlo. That's it. Es todo. When the world says Cuando el mundo dice, there's too much risk, hay mucho riesgo. there's always been risk. Siempre ha habido riesgos. There's risk in all the world to be a Christian. Hay riesgos en todo el mundo por ser cristiano. You can't do church online. No puedes hacer iglesia en línea. You can't.
No puedes. How do you forgive one another ¿Cómo te perdonas el uno al otro when you're not around each other? cuando no estás alrededor del uno al otro? How do you use your gifts ¿Cómo puedes usar tus, tus Dones. dones to encourage the church para animar a la iglesia when you're not around the church? cuando no estás en la iglesia o alrededor de la iglesia? We don't function like that. No funcionamos de esa manera. From the beginning, Desde un principio, the church la iglesia is a group of believers es un grupo de creyentes who have the same beliefs about Jesus, que tienen las mismas creencias de Jesucristo, who are together que estando juntos in the same houses, en las mismas casas, in the same community, en las mismas comunidades, suffering together, sufriendo juntos, enjoying life together, gozándose de la vida juntos, living together viviendo juntos as a community, como una comunidad, not a social network. no una red social. That's never been how the church functions. Eso nunca ha sido de la manera que la iglesia funciona. And it cannot be the way the church functions. Y no puede ser de la manera que la iglesia va a funcionar. Never let the world determine your ministry. Nunca dejes que el mundo determine tu ministerio. The result of them being committed, El resultado de ellos haber tenido este compromiso, their dedication, su dedicación, it says in verse 21, dice en el versículo 21, when they had preached the gospel in that city cuando habían predicado el evangelio en esa ciudad and made many disciples, y hicieron muchos discípulos, not just believers, no nomás creyentes, disciples. discípulos. What's the definition of a disciple? ¿Qué es la definición de un discípulo? Is it a person who believes in Jesus? ¿Es una persona que cree en Jesucristo? No, it's a person who is dedicated No, es una persona que está dedicada to learn the words of Jesus, de aprender las palabras de Jesús, to learn everything Jesus taught, de aprender todo lo que Jesús enseñó, to learn it, aprenderlo and to put it in y practice, ponerlo en práctica and to imitate Christ. e imitar a Cristo. That's a disciple. Ese es lo que es un discípulo. That takes time. Eso se toma tiempo, It takes dedication. se toma dedicación. And when they had many disciples in the city, Entonces, cuando tuvieron muchos discípulos en la ciudad, the city that tried to kill him or killed him, la ciudad que trató de matarlo o matarlos, that same city, esa misma ciudad, when he accomplished what God called him to do, cuando él había conseguido lo que Dios lo había mandado a hacer, then they went back entonces fue cuando se devolvieron and they went to Antioch. y se fueron a Antioch Through Lystra, por Listra, Iconium, Arconio and Antioch. y Antioch, Strengthening the disciples, fortaleciendo a los discípulos, encouraging them animándolos to continue in the faith. para continuar en la fe. And notice what he says in verse Y 22. fíjense lo que dice en el versículo 22. Through many tribulations, Por medio de muchas tribulaciones, we will enter the kingdom of God. entraremos al reino de Dios. Now, he's not saying, Ahora, no está diciendo, unless you suffer, al menos que sufras, you're not going to get saved. no vas a ser salvo. No, what he's saying, No, lo que está diciendo aquí, we are going to be in the kingdom of God. vamos a estar en el reino de Dios. The life is the kingdom of God La vida es el reino de Dios. if we're dedicated to it in this life. Si estamos dedicados a eso en esta vida. And if you're dedicated to the kingdom of God, Y si tú estás dedicado al reino de Dios, you're going to go through persecution. te vas a ser perseguido. There's going to be many trials, Va a haber muchas pruebas, many tribulations. muchas tribulaciones. There's going to be a lot of problems Va a haber muchos problemas from the world. del mundo. Who cares? ¿Qué importa? We are ambassadors. Somos embajadores. If God allows Paul to get stoned, Si Dios permitió que Pablo fuera apedrado, it's because God permitted it. es porque Dios lo permitió.
It's because somebody asked permission. Es porque alguien pidió permiso And God said, y Dios dijo, I'm going to allow that. lo voy a permitir. He's my son. Él es mi hijo. He's in my kingdom. Él está en mi reino. He's under my protection. Está bajo mi protección, But I'm going to allow it. pero lo voy a permitir. Why would God do that? ¿Por qué Dios haría algo así? Let me tell you why. Déjenme decirles por qué. There are many things God doesn't allow, I'm- that God allows, Hay muchas cosas que Dios permite that we don't like, que no nos gustan, right? ¿correcto? Why does God allow them? ¿Por qué Dios los permite? I think the best answer to this question Yo pienso que la mejor respuesta a esta pregunta is because this is how the world lives. es porque esta es la manera en que el mundo vive. You see, the world ¿Sabes? El mundo is separated from the life of God. está separado de la vida de Dios. They are suffering the consequences Están sufriendo las consecuencias of the sins of the world. por los pecados del mundo. The poor exist because the rich are selfish. Los pobres existen porque los ricos son egoístas. Okay? ¿Ok? In a major, globally, okay? En una manera mayor, globalmente. Okay? Carlos Slim, Carlos Slim, por ejemplo. he has $100,000 in his bank. Él tiene 100,000 pesos. 100,000 pesos pesos in his bank en su banco for every Mexican in the country. para cada mexicano en este país. He's not just going to give it to you. Él no simplemente te lo va a dar, He's not going to give you half, no te va a dar ni la mitad. even though they can't just make more pesos. Aunque They ellos, cannot. ellos no pueden hacer más pesos That would lower the value. que Baja la valor. bajaría el valor If they did that, si hicieran eso. that's economics. Esa es economía. The reality is, La realidad es, when the earthquake hit Haiti cuando el temblor tocó en Haití and 3,000 people died y 3,000 personas murieron because of the houses collapsing, porque las casas se habían caído, the reason that happened la razón por la cual esto sucedió is because it cost too much to build a good house. es porque costaba mucho dinero para construir buenas casas. Whose fault is that? ¿De quién es la culpa? That's not God's fault. No es culpa de Dios, That's our fault. es culpa de nosotros. God gave us the ability Dios nos dio la habilidad to build a house para construir una casa that can withstand a 13-point earthquake. que pueda Sobrevivir. sobrevivir un terremoto de 13 puntos. 13 puntos Easily. fácilmente. Why don't we do that? ¿Por qué no hacemos eso? Because some people are lazy and some people are selfish. Porque hay gente que es floja y hay muchos que son egoístas. The combination of the two La combinación de los dos are the sins of the world, son los pecados del mundo and the world is suffering the consequences. y el mundo está sufriendo las consecuencias. And people who aren't believers, Y la gente que no son creyentes they are suffering. están sufriendo. If we didn't suffer, Si no sufriéramos, then we couldn't relate to them. entonces no nos podíamos relacionar con ellos. We couldn't minister to them. No podíamos ministrarle a ellos. As believers, Como creyentes, we can be in the same situation as them, podemos estar en la misma situación que ellos, but with joy, pero con gozo, with confidence, con confianza, with faith, con fe, with trust. con confianza. We can have all that, Podemos tener todo esto know that God is in control, sabiendo que Dios está en control and He's given me everything that I y need, Él me está dando todo lo que yo necesito. so it doesn't matter what else happens. Entonces no importa que más pase. And I can do this Y yo puedo hacer in esto the same situation en la misma situación as a non-believer que un ateo or a non-believer o uno que no es creyente who's going through the same thing. que está pasando por la misma cosa. But he thinks, Pero él piensa, because he doesn't believe in God, porque no cree en Dios, that he has no hope. que no tiene esperanza. And we can say, Y nosotros podemos decir, I'm in the same situation as you.
yo estoy en la misma situación que tú estás. And let me tell you, Y déjame decirte, there's hope. hay esperanza. And his name is Jesus. Y su nombre es Jesús. There is hope. Hay esperanza. And it's called heaven on earth. Y se llama el cielo en la tierra. There's hope. Hay And esperanza. it's called salvation. Y se llama salvación. There's hope. Hay And esperanza. it's called forgiveness. Y se llama perdonar. There's hope. Hay It's esperanza. called a clear conscience. Se llama una conciencia limpia. There's hope. Hay esperanza. It's a relationship with your Es Creator una relación con tu Creador that gives you purpose que te da propósito, and value que te da valor, and integrity, integridad all of the things that we need in y life. todas las cosas que necesitamos en esta vida. There is hope. Hay esperanza. And they look at us, Y nos miran a nosotros and God wants them to say, y Dios quiere que ellos digan, I want that. yo quiero eso. That's why God allows these things, Es por eso que Dios permite estas cosas, so we can minister to those in the same situation para que podamos ministrar a esos en la misma situación and walk by faith y caminar por fe, with hope con esperanza that the world doesn't have. que el mundo no tiene. And let me say this one time. Déjenme decirlo esto una sola vez. If you don't have that hope, Si tú no tienes esa esperanza, if you're watching online right now, si estás, que estás viendo en línea, or if you're here right here in Real de Ramito, o si estás aquí en el Real de Alamito, come see me afterwards venme a ver después del servicio and tell me you want to have that hope. y dime que tú quieres tener esa esperanza. If you're online, send me a message. Si estás en línea, mándame un mensaje. I'll send you my phone number, Yo te mando mi número de and teléfono we'll talk till 3 in the morning. y si hablamos hasta las 3 de la mañana, I promise you. te lo prometo. Because that's what we're here for. Porque esa es la razón por la cual estamos aquí. If we don't do that, Si no hacemos eso, then our suffering is for nothing. entonces nuestro sufrimiento es para nada, es en vano. If Paul had been stoned Si Pablo fuera apedrado and he left, y se hubiera ido, there wouldn't have been many disciples in that city. no hubiera habido tantos discípulos en esa ciudad. If we don't teach the world Si no le enseñamos al mundo the hope that we have la esperanza que tenemos in Christ, en Cristo, God doesn't need us, Dios no nos necesita, but he wants to use us. pero Él quiere usarnos And we miss out on the blessings. y nos estamos perdiendo de las bendiciones. I'm not going to say there wouldn't have been disciples, No, no les voy a decir que no hubiera visto discípulos, but they wouldn't have been through Paul, pero no hubieran sido por medio de Pablo and he would have missed that blessing. y él se hubiera perdido esa bendición. That's what I want for us, Eso es lo que yo quiero para nosotros, to be focused, de estar enfocados, to love the Lord our God de amar a nuestro Señor Dios with all of our soul, con toda nuestra alma, who we are as a person. quiénes somos como personas. That's the soul, Ese es el alma, the fullness of the plenitude, the fullness of who we are, la plenitud de quiénes somos, dedicated to dedicados the ministry of God, al ministerio de Dios, because he is dedicated to us. porque Él está dedicado a nosotros. As Paul says in Romans 12, Como Pablo dice en el libro de Romanos capítulo 12, that is our reasonable service. esa es la razón por la cual It's a service that is reasonable. ese es un servicio que es razonable. If he gave everything for us, Si Él dio todo por nosotros, the least we can do lo menos que podemos hacer is live a short life for him. es vivir una vida corta para Él. Let's pray. Oremos, hermanos. Lord, we thank you Señor, te damos gracias for the life you've given us, por la vida que nos has dado, the ministries that you have in place for us, los ministerios que tienes en lugar para nosotros, that you've prepared for us, preparados para nosotros,
Help us to remember Ayúdanos de recordar that we have one purpose, que nosotros tenemos un propósito to be ambassadors for your kingdom. de ser embajadores para tu reino, Because entrance to this kingdom, porque la entrada a este reino, your kingdom, tu reino, is free. es gratis. The price has been paid. El precio ha sido pagado. Your visa is waiting. Tu visa te está esperando. It's already there. Ya está ahí. All you have to do is take it. Lo único que tienes que hacer es tomarlo. It's free. Es gratis. Help us to remember that, Ayúdanos de recordar esto, to share that with others. de compartir esto con otros. Help us to be focused on your kingdom Ayúdanos a mantenernos enfocados en tu reino and to not allow the circumstances y no permitir que las to circunstancias affect that ministry. que afecten ese ministerio. I pray this in Jesus' name. Hacemos esta oración en el nombre de Jesús. Amen. Amén. So, hay fogata, compañerismo. Compañerismo. La camioneta vas a salir en 16 minutos, ¿ok? So, tenemos tiempo todavía. What? Ah, yeah. Hermana. La cachucha. Okay. Just making sure you got it back. Now you were gonna teach me how to do these sermons. I like them. Mm-hmm. There's so much in them. Friday night, preaching and teaching was part of the class, man. Part of the class. Right now, we're just doing the hermeneutics part, how to understand the original context. That's just step one of it. There's like 4 steps in this. So, hermanos, hay café adentro. Si está caliente, entonces puede quedar adentro. Si le gusta la fogata, entonces disfrútalo. ¿Ah? Bombones. ¿Hay bombones aquí? Y hay agua aquí. Si quiere agua.